Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. No puedo dejar de manifestar la profunda satisfacción que tengo en este momento, a pesar de la guerra, a pesar de lo que sucede en nuestra querida provincia, que fue un hecho catastrófico, cuando tengo la oportunidad de dialogar y sobre todo de que esté en nuestro programa, y ha estado varias veces, un hombre por el cual siento respeto, hasta cariño diría, porque el doctor Eugenio Semino, hace más de 20 años, es defensor del pueblo, de los sectores pasivos del país, y la verdad es que ha desplegado una acción magnífica, digna de todo elogio, por la transparencia, por su preocupación, por su lucha en definitiva. Y además, yo por él siento profundo respeto y cariño, porque ha sido un hombre que se manejó con total transparencia en todo este tiempo. Querido Eugenio, un abrazo muy grande y te agradezco tu presencia. Igualmente, y el afecto y el respeto a través de tantos años es recíproco, así que yo siempre agradecido porque hayas tratado estos temas con la sensibilidad que te caracteriza y que competen a millones de argentinos que, por otra parte, de no ser por comunicadores como vos, estarían totalmente olvidados, ¿no? Gracias, Eugenio, querido. Y te pregunto ahí nomás, ¿hay algún proyecto en el Parlamento, proyecto legislativo en favor del sector pasivo? Mira, no lo hay, y sí hay versiones trascendidas sobre cambios de sistemas previsionales que están enmarcados en esta larga comedia, tragedia que es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En realidad, los jubilados vienen sufriendo un ajuste en términos de sus saberes a través de los años, que hoy se profundiza, como en todo periodo de alta inflación, con pérdida de poder adquisitivo de saber. Recordemos que en la anterior administración del país, en el 18-19, habían perdido 20 puntos, y en la actual administración, 2 años más, siguen perdiendo respecto a la inflación, más allá de lo que quieran suponer los funcionarios o lo que quieran relatar al respecto, ¿cierto? Yo te pregunto, Eugenio, ¿cuántos jubilados hay en el país? ¿7 millones? 7 millones son los jubilados y pensionados nacionales, sí, de los cuales, Pocho, y esto vale resaltarlo porque parece que como sociedad lo olvidamos, 5 millones de ellos van a percibir ahora en marzo, este mes que comenzamos, de bolsillo alrededor de 31.500 pesos, 31.600 pesos. Es decir, 3.000 pesos más de lo que estaban percibiendo durante diciembre, enero, febrero. Recordemos que 3.000 pesos más, Pocho, y esto es lo verdadero que hay que analizar, porque después los porcentajes, viste, son muy relativos, ¿no es cierto? Son 3.000 pesos, son 100 pesos más por día. Y claro, con eso tienen que llegar al próximo reajuste, que es en el mes de junio recién. Es obvio que ningún argentino de ninguna edad puede vivir con 31.000 pesos en el país. Totalmente. ¿Por qué entonces suponer que sí los jubilados, no? Querido Eugenio, vos en la Defensoría, ustedes hacen mediciones 2 veces al año. En marzo, abril una, y después octubre, noviembre otra. En octubre. ¿No hiciste ahora
de alguna manera alguna medición teniendo en cuenta la inflación y todo lo que está pasando? Mira, la última que tenemos es del 6 de octubre, Del año. que vale aclarar que es una canasta que incluye gastos de vivienda, ¿eh? Esa medición nos daba 75.500 pesos. Imagínate, con haberes de 30.000 no llegás a cubrir la mitad de tus necesidades básicas. Y Dice fíjate vos, 5 millones. Pocho, 5 millones prácticamente. Por lo cual esto lleva a que, sobre todo en un escenario de pandemia, donde el adulto mayor, el jubilado, fue el más afectado, y que aquel adulto mayor era ayudado por sus familias antes de la pandemia, las familias perdieron ingreso producto de lo que fueron el parate de estos 2 años en la actividad económica. Por lo cual el primer desplazado de las ayudas es el adulto mayor. Entonces estamos en un problema muy grave, un tema que seguramente lo tenés muy tomado al día, que es el tema de alquileres, esa famosa ley de alquileres que están aumentando en este momento, estamos hablando de 30, 40%, que el jubilado no lo puede sostener, y aún aquellos que tienen un inmueble propio, el gasto de mantener ese inmueble, el gasto, por ejemplo, Claro. de expensas comunes, ha crecido. No hay lugar en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, estoy nombrando las grandes ciudades, que un departamento que en general el adulto mayor tiene hace muchos años cuando tenía un trabajo activo, y que tienen los departamentos antiguos más metraje que el actual, cuando paga la expensa, se le lleva por lo menos 15, 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo hace ese adulto mayor que tiene ese inmueble para mantenerlo, cuando a su vez de pagar las expensas o el alquiler no puede comer, y mucho menos comprar medicamentos? Entonces, estamos en una situación de crisis humanitaria realmente. Y lo otro que es realmente preocupante es que quienes pueden plantear con proyectos de ley o como fuere, no se ocupasen de este tema. Porque los diputados que son representantes del pueblo o los senadores representantes de las provincias, no es posible que no se preocupen por esta cuestión. Yo me acuerdo que con vos hablamos muchas veces y participamos en el rinconcito de los jubilados, pero digo además, ahora estamos para las elecciones del 23, hay muchos que quieren ser candidatos a presidente, se lanzaron. Algunos planteó este tema que es un tema verdaderamente sensible, porque hace también a la vida de la gente que trabajó durante, acá no corren las jubilaciones de privilegio, digo, los que hicieron cumplieron con su etapa laboral, que al final de sus vidas no puedan tener lo indispensable para poder seguir viviendo dignamente. Efectivamente, mira, nosotros, por práctica institucional, cuando hay una nueva composición del legislativo, del Congreso de la Nación, pedimos inmediatamente reuniones con la Comisión de Salud, por lo que referíamos, todo lo que es atención sanitaria al adulto mayor, y reunión con las comisiones de tercera edad y de seguridad social para plantear estos temas que estamos conversando. Al día de hoy, estas reuniones no se pudieron hacer porque todavía no estaban conformadas las comisiones correspondientes. Entonces, lo que vamos viendo, Pocho, que se va demorando todo por razones políticas, por razones estacionales o lo que fuere, pero se va posponiendo algo que es un verdadero drama social y que inclusive, como vos bien lo sabés,
hoy están comprometidos no solo el sistema nacional, sino los sistemas provinciales. Hay 13 provincias, entre ellas Corrientes, que han preservado sus institutos previsionales, pero que a su vez necesitan la asistencia de ANSES por el famoso tema de la armonización de Cavallo, etcétera, etcétera. Pero hoy corre en riesgo lo que son esos institutos provinciales que la mayoría tienen reconocido el 82% móvil, pero que a su vez hay algunos que están Todo en el perdiendo esos beneficios. 82 y 75, jubilados y móviles además. Efectivamente. Pero yo digo una cosa, querido Eugenio, yo creo que no hace falta que haya comisiones, porque hay legisladores que tienen su blog, que tienen su despacho, que tienen sus asesores, que pueden actuar aunque no estén conformadas las comisiones. Y lo otro que te pregunto también, vos continuás con esto, por supuesto, estás de acuerdo, el tema Badaro, que fue un puntapié inicial en la justicia. Hay muchos casos en este momento que la gente fue a la justicia a reclamar lo que le corresponde. Sí, sí, mira, en este momento hay 350.000 juicios en trámite, de los cuales muchos de ellos, y algunos colectivos, como el que tiene la Defensoría, tienen que ver con situaciones como fue, por ejemplo, los reajustes del 2020, que fueron por decretos de necesidad y urgencia, ya que se había suspendido la ley de movilidad, y que esos reajustes fueron hacia la baja, respecto a la ley suspendida y respecto a la inflación. Nosotros llegamos con un amparo colectivo a la Corte Suprema, que lo tiene hoy en conocimiento, pero ya es algo que llegamos por vía de per saltum en el 2020, y al día de hoy, bueno, la Corte lo mencionó el ministro de la Corte, Lorenzetti, hace pocos días en un reportaje, que tenían pendiente esos y otros juicios colectivos de jubilados. Otro de ellos, que también está en conocimiento de la Corte, son 6 puntos que perdieron los jubilados en el factor empalme del cambio de fórmulas de movilidad en diciembre del 2017, el famoso Día de las Piedras. Bueno, eso estamos esperando que la justicia resuelva. ¿Por qué? Porque si no se resuelven estos amparos colectivos, el problema es que los jubilados tienen que iniciar esos juicios eternos, que ya los han iniciado. Y es más, muchas de las cámaras provinciales, cámaras federales de las provincias han fallado a favor de los jubilados, pero que ANSES, a diferencia de lo que hizo con el beneficio de la vicepresidente, que no apeló, el resto de los casos los apela y van directamente a la Corte y van a ese desfiladero que, como vos mencionabas tan correctamente, en el caso Badaro, hubo 10 años de espera. La cantidad de gente que falleció antes de tener una sentencia, esperemos que esto hoy no ocurra y que la Corte, que está en conflicto con el Ejecutivo, falle en tiempo más o menos cercano. Ahora, Eugenio, siempre hablamos, es decir, que la conclusión a la que arribamos es que no hay proyecto o propuesta de ninguno de los que hoy están participando. Y los que han hablado muy en contra, totalmente en contra de la política, ¿han dicho algo sobre este tema? Porque esta es una cuestión del ser humano, una cuestión de política. No, mira, ni oficialismo ni oposición se están encargando del tema previsional. Encargarse, Pocho, no es a veces una mera declaración, sino atender legislativamente cuáles son las normas que hay que dictar
para tener un sistema que ponga en línea de flotación a los jubilados que hoy están en esta situación terrible que vivimos, pero a su vez que sea sustentable hacia el futuro. Y para eso hay que discutir el financiamiento del sistema, hay que ver y generar consensos. Por ejemplo, las dos fuentes hoy de financiamiento, como vos bien siempre lo explicás, son la recaudación de aportes y contribuciones, es decir, que provienen del trabajo. Ahí tenemos un problema estructural gravísimo porque tenemos casi un 50% de trabajo no registrado, de trabajo negro, por lo cual aporta cero, uno de los problemas que tiene el Estado. Y la otra mitad, que proviene de impuestos, bueno, el único que está poniendo a este momento que estamos hablando aportes al sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres y a los pobres jubilados. Entonces, la gran discusión... En serio, esa reforma impositiva que prometió algún gobierno no se hizo, al contrario. Algunos impuestos que en un momento dado dijeron que iba a ser por 2 o 3 días, quedaron definitivamente. A toda la vida. Se fueron incorporando nuevos, además. Sí, y los que se incorporan son siempre... No, nada. Y yo creo que es una reforma política, que ya hablamos también. No, ahora, que se incorpora una carga fiscal con nuevos impuestos que siempre son por única vez y después duran para toda la vida, pero nunca se contempla el financiamiento del sistema, ¿no? ¿Vos te acordás que una vez yo propuse que para que no se dilapiden los fondos o se destinen a otra función, pues por déficit de los determinados gobiernos de Estado se apelaba a los fondos que eran para destinar a los jubilados? Bueno, y que hablamos de un lugar donde se depositaba una caja única, donde se depositaban los fondos que aportaban la gente que trabajaba. Entonces no se les quitaba el orden, o mejor dicho, el destino sobre el cual tenía que plantear. Y a uno le llama la atención cuando hablan de falta de fondos, y el año pasado, no me acuerdo en qué mes, el Poder Legislativo se incrementó en un 40%. Así es, así es. Algunos que ahora protestan dicen que no dijeron nada, ¿no? Y ya vivían, ya eran seres humanos. Yo creo que es el tema pendiente. No es mi manera de plantear a veces las cosas. En este caso tengo que decir esto porque es que lo que siento, en definitiva. Para mí es un problema muy sensible, porque lo abordamos desde que tuvimos responsabilidades, no públicas solamente, sino de participar en la vida en común, pensando en la gente. Efectivamente. Por eso yo creo que estamos en ese problema integral, donde a su vez señalaba el PAMI. Vos fijate que el PAMI, que tiene una administración no eficiente, que no da buenos resultados, y te cuento por qué muy brevemente para que lo tengan presente, y los televidentes lo viven habitualmente. El PAMI se entra al sistema por el médico de cabecera. Muchos médicos de cabecera que están muy mal pagos, desde hace 2 años no hacen atención presencial, por lo cual termina eso reducido a copias de recetas. En muchos casos el jubilado termina conociendo más a la secretaria del médico que al médico vía la receta. Ahora, cuando ese médico de cabecera hace una derivación a un especialista, en las grandes ciudades, esa derivación está tardando entre 60 y 90 días, 3 meses. Por lo cual, vos ya esperaste estos 2 o 3 meses, llegás al especialista, el especialista te manda a hacer estudios, poner estudios de baja y media complejidad, como puede ser una ecografía renal, como puede ser una videocolonoscopía, es decir, estudios que para los mayores son habituales, y te vuelven a tardar otros 2 o 3 meses. Por lo cual, pasaron 5 o 6 meses y el paciente, porque la enfermedad no espera los tiempos,
termina entrando al sistema por vía de una urgencia, porque hay una etapa aguda de la enfermedad. Esto es obviamente mucho más riesgoso para el paciente y mucho más caro para el sistema. Se presentan nuevos modelos de atención y demás, que son efectistas y no efectivos. Es decir, porque ¿qué debiera tener el PAMI? Mucho más prestadores para que esos tiempos se acorten, no se alarguen. Una silla de ruedas o un andador para un accidente habitual, que es la fractura de caderas, te tarda 60 días. En 60 días el paciente o la paciente o se curó porque alguien le prestó los medios, la ayudó, o está postrada directamente. Entonces, fíjate, Eugenio, las enfermedades no esperan y tampoco la pobreza no espera. Efectivamente, y van juntas. Muchas cosas que son duras y que hay que tenerlas en cuenta. Y vos me conocés que esta línea yo la he mantenido durante toda mi vida, a lo mejor no, acá no estoy haciendo maduro, pues yo no aspiro a ser candidato a nada, así que no estoy hablando de eso. Estoy hablando como una persona más, un ciudadano más, que tiene la obligación de decir lo que siente. Y yo lo digo, y nunca quise ser duro en mis apreciaciones, pero hay veces que uno se cansa de escuchar tonterías. Entonces, alguna vez tenemos que decir. Mira, hubo una gran... Un minuto. Pero bueno, no, sí, algo de... Simplemente esto que venimos hablando, como vos decías, hace más de 20 años, necesitamos que sea permeable quienes ingresan al sistema político, a las nuevas bancas, para poder modificarlo. Y me parece que esto, más allá de los grandes temas de la macroeconomía, del Fondo Monetario y demás, tiene que ver con nuestra historia social, tiene que ver con los que hicieron posible esta sociedad y merecen ser tratados. Eugenio, querido, yo te agradezco mucho, pero te digo una cosa, agrego a lo que vos decís. Yo creo que nos hace falta bancas para trabajar por la gente. Yo creo que vos sos el defensor del pueblo. No fuiste nunca, no tuviste una banca. Lo que tenés es una actitud moral que te avala en la transparencia total y trabajás hace más de 20 años por servir, en este caso, a los jubilados. Pero yo creo que jubilados, jóvenes, etcétera, tenemos que hacer primar los intereses de la gente por los intereses generales. Yo creo que darle participación a la ciudadanía y saber plantear las cosas como verdaderamente corresponden, no como nos conviene a cada uno. Efectivamente. Hay que tener presente el bien común, ¿no? Perdón. Te agradezco muchísimo. Y vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte.
Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. En estos pocos segundos que tengo para las conclusiones, quiero agradecer y reconocer la magnífica tarea que realiza en defensa de la ciudadanía, en definitiva, el doctor Eugenio Semín. Y debo decir que hace varios años que venimos dialogando, que venimos observando, analizando, y no solamente eso, yo creo que las aplica, porque tengo muy poco tiempo, una cuestión que es primordial, fundamental. Tener ideas, pero también tener acción. Con las ideas solamente nos resolvemos el problema. Y si no tenemos ideas, las acciones que despleguemos van a ser las mejores. Todos cometemos errores, pero tratemos entre todos también, reiterando la palabra, de hacerlo mejor para los 45 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa siguiente.